Hola, bienvenidas a nuestra primera clase sobre los profetas y las profetisas en el mundo de Israel. En primer lugar, voy a trabajar con ustedes esta primera sesión, las metáforas proféticas. ¿Por qué son importantes? ¿Cómo aparecen en el mundo bíblico? ¿Cuáles son las situaciones que se van colocando en el mundo del Israel antiguo? Y entonces una de las grandes incógnitas que tenemos es cómo es que aparece el lenguaje de los profetas Ezequiel, Oseas, en un lenguaje casi siempre peyorativo hacia las figuras de las mujeres. Y entonces vamos a ver que matrimonio, sexo y violencia son tres de los grandes elementos literarios que aparecen a lo largo del lenguaje profético de los hombres en el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el sentido pedagógico de la tradición de estos pueblos, ¿no? Vamos a decir entonces, en primer lugar, que las metáforas tienen un objetivo de quien está trabajando la metáfora, pero también un objetivo hacia el auditorio. Y entonces, ¿cómo reaccionar? La primera pregunta que colocamos aquí es ¿cómo reaccionar cuando el lenguaje metafórico termina por crearnos problemas que no resuelve? Por ejemplo, cuando se habla de la categoría, estos profetas, sobre todo Oseas, Ezequiel y Zacarías también va a usar esta idea de la mujer infiel. Entonces, ¿cómo se usa esta idea? Porque nos coloca una problemática para el contexto social. Y la gran problemática es qué ocurre cuando las mujeres rechazamos seguir soportando una culpa que justifica los maltratos de los maridos, de los líderes religiosos, de los hombres en nuestra sociedad. ¿Y qué pasa si entonces nos negamos a creer que existen razones correlacionadas entre el abuso conyugal y la redención del mundo por Dios? Porque entonces estamos hablando de un Dios que es violento, es misógino, es patriarcal. Entonces estas son las problemáticas que nos generan las metáforas bíblicas que en el mundo patriarcal del hebreo antiguo están consideradas siempre como un elemento guía para la profecía. Y entonces, ¿y qué son los lenguajes y los elementos que van a regir la profecía bíblica? Y que muchas de nosotras nos sentimos incómodas cuando en las liturgias celebradas escuchamos estas metáforas tan violentas, ¿no? Que el pueblo es infiel, como la mujer prostituta, como la mujer infiel, como la mujer traidora, como la mujer libertina, etcétera, ¿no? Entonces muchas mujeres, cuando estamos escuchando en las celebraciones litúrgicas este lenguaje, no sentimos que estas metáforas sean buenas para nosotras. Más bien nos sentimos insultadas por el lenguaje de los profetas y nos sentimos como las eternas culpables de todos los males que acontecen en nuestra sociedad. Entonces, primero quiero especificar, esto como a grosso de introducción, ahora quiero especificar en primer lugar qué cosa es la profecía, cómo surge la profecía. La profecía es un movimiento político-espiritual, que así es, político-espiritual, hay que entender espiritual, no de espíritus, sino de una postura ante la vida, de un posicionamiento ante la historia, y este posicionamiento siempre es de carácter político. Entonces, este posicionamiento político antisistema mundo que todos los seres humanos tenemos como una potencia de subversión contra los sistemas mundos injustos, corruptos y violentos. Entonces, eso es la profecía, ¿verdad? En el Antiguo Oriente, la profecía eran movimientos sociopolíticos, religiosos, de hombres y de mujeres de su tiempo que estaban en contra de los sistemas mundo de corrupción,
que podría haber sido el líder del clan, que podría haber sido el jeque, el monarca o sencillamente alguna de las autoridades sociales que regían la estructura tribal o clánica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que el movimiento profético es muy variado en todo el Medio Oriente. No daría una sesión para hablar del movimiento profético en todo el Medio Oriente, ¿no? Que viene también colocado con la idea más antigua de chamanes, hechiceras, adivinos, los ancianos, los sabios y sabias de las tribus que practicaban o que aprendían, porque era también una profesión. Vamos a decirlo que no era una cosa así tan espontánea, como luego a veces pensamos, ¿no? Que la profecía, bueno, es algo que nos llegó de Dios y que llegó por obra del Espíritu Santo y así. No, los profetas y las profetisas aprendían, es decir, iban a una escuelita ahí que tenían escuelas comunitarias donde se aprendía la profecía. No es algo espontáneo, no es un don de Dios que llegó así, pluf, y le cayó al profeta o a la profetisa. No. Es un ejercicio de aprendizaje de las sabidurías ancestrales, de las tradiciones de adivinación, de los métodos adivinatorios que se ejercían en la edad antigua, en todos los pueblos, tribus, y que está colocado muchas veces con este concepto de religión animista, es decir, conectado con lo que hoy conocemos como animus, el ánima, lo interno, la fuerza interior, y que esta fuerza interior es muy corporal, no está separada de la corporalidad, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver que la profecía en el caso de Israel es una profecía corporal. Lamentablemente, la profecía de Israel es una profecía que después se hizo muy patriarcal, muy misógina y elitista. Y entonces pues solamente se colocó como en el enaltecimiento de los cuerpos de los hombres contra los cuerpos de las mujeres, pero que eso no era así en el origen del antiguo Israel. En el antiguo Israel, en el origen del antiguo Israel, cuando eran tribus, la profecía pululó entre las tribus, era el recurso más común que había. Y entonces estos movimientos proféticos de Neviim, o profeta o el vidente, también había Neviá, la profetisa, la vidente, también llaman a la chamana o la hechicera, ¿verdad? Entonces este movimiento profético está allí. Y aparecen artes adivinatorias. Las artes adivinatorias era la quiromancia, la necromancia, la cartomancia, ya existía, ¿verdad? Todas estas artes adivinatorias. La necromancia era muy recurrente porque era una invocación a los ancestros, a los muertos. Y entonces se invocaba a los ancestros y se hablaba con estos, entraba en trance el profeta. Para esto, pues había escuelas de profetisas, repito, y de profetas. Todas las familias iban a las familias descendientes de profetas. Por eso se habla de que, pues, hay familias de profetas. El grupo de Isaías, hay que entender que es una familia profética, el grupo de Elías es una familia profética, el grupo de Oseas es una familia o clan profético, pero que no es una sola persona. Lamentablemente, la literatura después colocó en una sola persona y preferentemente varón la idea de la profecía. Bueno, entonces estamos en cómo reaccionamos las mujeres cuando escuchamos los textos de los profetas, donde la fidelidad de Dios es asumida a la metáfora del varón y la infidelidad del pueblo es metafóricamente hablada desde la experiencia de las mujeres, como infieles, como prostitutas, como rameras, como mujeres de dudosa reputación, como seductoras, como tentadoras, como mujeres disolutas. O sea, todas las categorías negativas están asociadas a la sexualidad de las mujeres.
Y entonces esto es lo que estamos poniendo en duda, ¿verdad? Aquí. Y bueno, para ello nos estamos apoyando del texto de Renita Wims, que ella ha trabajado muy bien estas metáforas, ¿no? Y entonces vamos a colocar un primer punto diciendo que en el pensamiento del profeta Ezequiel, la suerte sufrida por Jerusalén era similar a la ruina de una mujer disoluta, lo dice la autora, ¿verdad? Y entonces que el amor, compasión y pródigas indulgencias eran atribuidas al marido, a la figura del varón, ¿verdad? Y entonces se coloca la idea de que Israel, fíjense, aquí hay un proceso de feminización de las ciudades, y en este caso de Israel, ¿verdad? Es el resultado de haber abandonado de haberse abandonado a sus impulsos. Es decir, que las mujeres tenían prohibido abandonarse a sus impulsos y a sus deseos sexuales, ¿no? Entonces, ahí hay una idea de control sobre los deseos sexuales de las mujeres, que está colocada siempre en este imaginario patriarcal. En cambio, también Oseas, siglos más tarde, va a hablar de la alianza similar a la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Pero va a decir entonces, una idea muy recurrente es que el hombre es fiel y que la mujer es infiel. Y uno dice, ¿en qué mundo vivía Oseas? ¿De qué tipo de hombres está hablando Oseas? Porque los hombres del pasado y del presente no se refieren a esta categoría de fidelidad que Oseas coloca, ¿no? Parece ser que las mujeres somos más fieles que los hombres. Entonces creo que la metáfora está al revés. Bueno, eso es un elemento que necesitamos colocar desde la hermenéutica de la sospecha. No obstante, entonces dice Renita Wims que el uso que hicieron los profetas de las imágenes del matrimonio y la sexualidad no es una mera interpretación caprichosa de lo que pudo haber sido o de lo que se pudo haber expresado en una forma menos dramática, sino es intencional, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cuáles son las intenciones del profeta al colocarnos esta categorización, ¿verdad? Y una de las intenciones del profeta entonces viene a ver que se coloca el matrimonio y la familia como elementos cruciales para perpetuar una cultura patriarcal. Y entonces que en esta cultura patriarcal de Israel se trataba entonces de analizar o de desmantelar esta relación matrimonial, ¿verdad? Y se ponía el adulterio de la esposa como una seria amenaza para la casa patriarcal. El enamoramiento de las mujeres estaba poniendo en amenaza a la casa patriarcal. O sea, las mujeres no podían enamorarse, tenían prohibido enamorarse. El doctor Javier Quesada, que es otro biblista muy reconocido en México, él habla justamente de que a las mujeres no se les permitía el enamoramiento. Encontrar el amor no era una cosa que las mujeres debían hacer, lo que a los hombres sí se les permitía. A los hombres se les permitía buscar el amor de una mujer, encontrar el amor de una mujer, pero no a las mujeres, porque las mujeres que se enamoraban ponían en riesgo la reputación, el honor de la casa patriarcal. Entonces vamos a ver que el matrimonio, el sexo y la violencia son tres categorías que se enmarcan en un contexto muy especial de la profecía de Israel. Porque entonces se está hablando de un Dios que tiene un matrimonio, de un Dios que tiene sexo, pero de un Dios que también es violento, bajo las metáforas patriarcales. Y entonces vamos a analizar cómo estas metáforas utilizadas en el contexto de Israel por los profetas Oseas, Ezequiel, ¿verdad? Son específicamente estos dos, pero otros también los usaban, son utilizadas justamente en categorías de configurar a Israel como la mujer infiel y hablar de la ruina de Jerusalén y la ruina de una mujer disoluta. Así se colocaban, ¿no?
Pero ¿cuál es esta idea? Son metáforas de poder y de castigo. Por lo tanto, el matrimonio es una metáfora de poder. Por lo tanto, la violencia utilizada contra los cuerpos de las mujeres es una metáfora de castigo, pero también de violencia. Entonces vamos a ir analizando cómo estas metáforas de poder y de castigo tienen un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Pues no solamente captan las bases de las relaciones sociales, sino que naturalizan el entramado ideológico patriarcal de esas relaciones y reflejan también las relaciones de poder en su interior. Es decir, estas relaciones patriarcales descaradas de un sistema. Y entonces, ¿cómo funcionan estas metáforas de poder y de castigo? La función de estas metáforas es sobre todo afectiva. Afectiva efectiva. Es decir, todo efecto social es precisamente la capacidad para reorganizar nuestro pensamiento sobre y acción hacia el sujeto secundario que escucha una metáfora. Entonces, esta acción efectiva es afectiva. ¿Qué efecto causa la metáfora en el auditorio? Reafirmar una conducta, reafirmar una práctica, reafirmar el control del poder sobre el cuerpo, la sexualidad y la corporalidad sobre el cuerpo, la sexualidad y el afecto de las mujeres. Entonces, la metáfora hace como un mecanismo que desencadena la eficacia de castigo, de violencia y de censura hacia las mujeres. Entonces, esto destaca reacciones emocionales, porque así como cuando yo me siento en una celebración a escuchar estos discursos donde las mujeres en los profetas somos las prostitutas, las malas, las perversas, las libertinas y las infieles, y mi cuerpo reacciona y mis emociones se exacerban hasta decir no quiero oír más esto, entonces de esa misma manera funciona como un mecanismo de detonación de afectos y efectos en los cuerpos masculinos, donde entonces ya ven, tenemos que nosotros controlar los cuerpos de ustedes, ya ven, entonces nosotros somos los fieles, somos los representantes de lo sagrado, somos los representantes de lo divino, y entonces este mecanismo de acción efectiva y afectiva que reacciona hacia el sujeto. ¿Y cuál es la reacción de este sujeto que escucha que debe controlar a su mujer, castigar a sus hijas, controlar la sexualidad de las mujeres de su casa y buscar el amor de una mujer? Pues, ¿cuál es la reacción? La reacción es justamente esa, ¿no? Entonces, son reacciones emocionales. La metáfora tiene entonces como función una reacción emocional. Una reacción emocional que es aprovechada para crear estereotipos culturales, enfatizando también algunos atributos intencionadamente ignorados, ¿no? Es decir, así como afectivamente yo estoy siendo consternada por lo que escucho, también el sujeto que oye la metáfora a su favor también aplica estos mecanismos de control sobre los cuerpos, las sexualidades y los afectos de las mujeres, porque ha dicho el profeta que Dios es como el varón, que tiene que castigar a las mujeres, que tiene que censurar la corporalidad, que tiene que tener bajo su autoridad los deseos, los cuerpos y los afectos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso es tan peligrosa la metáfora, porque detona afectos y efectos que crean una actitud en el auditorio, ¿verdad? Entonces, hay valores o actitudes que se detonan con la metáfora
al ser escuchadas por un auditorio, ¿no? Y entonces el significado y el efecto de la metáfora pueden diferir también del contexto del receptor. Entonces, la segunda categoría es esa, ¿verdad? No toda metáfora puede ser aplicada al contexto del receptor. Estas metáforas patriarcales, traídas sin ningún filtro, sin ninguna hermenéutica, sin ninguna interpretación desde el género, desde la teología feminista, y traídas solamente desde el modelo patriarcal antiguo, aplicadas a un contexto actual, son sumamente peligrosas, porque no corresponden al contexto del receptor actual, ¿no? Entonces, por eso decimos que las metáforas no son eternas y no son eternamente aplicables a cada contexto, ni eternamente relevantes para cada generación. Los valores, las suposiciones y la visión del mundo que tiene cada metáfora pueden diferir del contexto donde fueron creadas al contexto donde son aplicadas, ¿verdad? Entonces, por eso estamos haciendo este estudio, ¿no? Porque el lenguaje metafórico es muy peligroso cuando no se pasa por los estudios de género, cuando no se hace una recontextualización, cuando no se hace una hermenéutica de sospecha, cuando no se hace un análisis histórico-crítico de la metáfora que se está utilizando, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en el caso de los profetas antiguos, del antiguo Israel, la metáfora del matrimonio es una metáfora de absoluto control. Es una metáfora para controlar a las mujeres. Y entonces la fuerza de la metáfora del matrimonio está basada en su capacidad para colocar algunos elementos del mundo divino humano en la esfera de lo incierto. Así lo dice Renita Weems, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que esa metáfora del matrimonio fue traída a colación porque había ciertamente un temor grande a la sexualidad de las mujeres en el tiempo del pueblo de Israel. En el antiguo pueblo hebreo había ese temor al uso de la sexualidad de las mujeres y sobre todo el temor era contra la idea de la casa patriarcal, ¿no? Entonces, de la honorabilidad de los hombres. Entonces, las metáforas utilizadas del matrimonio, ¿verdad? Pues, lo que hacen es controlar la sexualidad de la mujer, los afectos de la mujer, la manera de pensar de la mujer y los hijos que debe tener la mujer. Entonces, de ahí que se trae toda esta metáfora matrimonial, ¿no? ¿Qué es lo que está de fondo de la metáfora matrimonial? No somos las mujeres, no es la idea del amor romántico, bla, 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 no, es la idea del prestigio masculino. Es decir, hay que conservar el prestigio del varón. El matrimonio, la metáfora matrimonial, como está colocada en los profetas antiguos, tiene que ver con defender el prestigio masculino, que siempre está en entredicho, que siempre es la masculinidad hegemónica la que siempre hay que demostrar. Y entonces en el mundo masculino vamos a ver que aparecen por lo menos en Israel 5 metáforas utilizadas por los profetas que hablan del escándalo moral, que hablan de las violaciones, que hablan de la mujer que se echa las faldas, que le echaron las faldas hasta la cara y que están todo el mundo viendo sus genitales, etcétera, ¿no? Entonces el final de una mujer que ejercita su sexualidad es eso, ¿no? Que sea lapidada, que sea asesinada, que sea repudiada, o en el caso de Oseas, que sea perdonada, ¿no? Perdonada por el ejercicio libre de su sexualidad. Entonces vamos a ver que están colocadas siempre en categorías de madres, prostitutas o esposas. Y entonces este lenguaje literario es muy violento, ¿no? En la idea de que el temor que tenían los hombres hebreos hacia las funciones sexuales y corporales de las mujeres
se mantenía entonces. Había una especie de clase de ansiedad y de miedo que permitía a la metáfora significar el peligro y la amenaza que en los hombres pesaba aquella idea de la metáfora en la que se acarreaba a Israel ciertas prácticas religiosas, sociales y negativas. Y entonces la metáfora no está interesada, como algunos han supuesto, porque eso lo hemos escuchado mucho, ¿no? Teólogos varones que nos han dicho, o algunas teólogas mujeres inclusive, que nos han dicho que la metáfora bíblica está apoyando las relaciones amorosas, de intimidad y de mutualidad entre Dios y el pueblo. No es así. Esta metáfora, por lo menos, estas de las violencias contra las mujeres, no está hablando de un amor idílico, de un amor de Dios hacia la humanidad. No es así, ¿verdad? Más bien, dice Juanita Reims, esta intenta despreciar el juicio de las mujeres. El juicio como razonamiento. O sea, las mujeres no tenemos juicio, no tenemos raciocinio. Está diciendo que condena a la esposa en general como una mujer voluble, como una mujer sin voluntad, como una mujer sin capacidad de decisión, como una mujer sin capacidad de autoridad. Y luego, esta mujer esposa, es indigna de la confianza del marido, es disoluta y terca. Entonces, esa es la experiencia que el patriarcado habla de las mujeres como esposas, ¿verdad? Voluble, indigna, de confianza, disoluta, terca. Y al mismo tiempo, esta metáfora eleva al esposo, fíjense, a la categoría de noble, benefactor, inocente. Ningún malhechor, ninguna idea de malhechor, un hombre pasivo, un hombre reflexivo, un hombre bondadoso, un hombre que aguanta todo, que lo soporta todo, porque al final pues la va a perdonar, ¿no? Entonces imagínense qué peligroso es esto, porque resulta que en la vida cotidiana, en la vida real, esto no es así, ¿verdad? Hay el enaltecimiento de una figura masculina, de prudente, noble, paciente, amoroso, que es la idea del amor romántico que nos han creado también a las mujeres, ¿no? Un hombre que va a ser bueno, que te va a entender, que te va a escuchar, que te va a ser paciente. Y siempre les digo en mis clases, eso no existe. Esos hombres no existen, más que en el imaginario patriarcal que nos han construido a las mujeres, de esta idea de hombre, ¿no? Entonces, fíjense, por eso la categoría de la metáfora es doblemente peligrosa, porque nos hace crear o creer en una figura que no existe. Y segundo, en la idea de un Dios violento, de un Dios, porque si tu marido es violento, luego entonces Dios es violento, porque si tu padre es violento, luego Dios es violento, ¿no? Entonces, en la asimilación de una metáfora de la violencia de Dios naturalizada, ¿verdad? Y entonces, este es el peligro, ¿verdad? Sobre todo en la idea del control de lo femenino. Entonces, hay 4 cosas que querríamos destacar en esta primera sesión. Primero, que la relación entre Dios y la humanidad, de eso habla la metáfora, era una relación entre desiguales, como son las relaciones humanas. La relación matrimonial es una relación entre desiguales. Así también es con la relación con Dios. Para decir que es una relación entre desiguales, porque la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, de entrada. Segundo, que la relación presuponía expectativas y responsabilidades mutuas, lo cual no es verdad. La relación matrimonial, en el caso de la metáfora matrimonial, no implica relaciones y responsabilidades mutuas,
sino pregúntenle a las mujeres que están ahora en casa confinadas por el COVID-19. ¿Quiénes son las que llevan las responsabilidades de los niños, del cuidado de la casa, de la atención a los enfermos, a los ancianos, del aseo, de la comida, del home office? Las mujeres. ¿Y cuáles son las responsabilidades del marido en situación de confinamiento? Y vamos a ver que no son las mismas. Tercero, que el peso de la relación recaía siempre sobre la parte subordinada, cuya responsabilidad consistía en no ofender o causar deshonor al patrón dominante. O sea, esta relación siempre hay una que está subordinado al otro y que lleva la idea de cuidar el prestigio del patrón, que es el hombre, del patrón, que puede ser Dios, o de el Padre. Cuarto, que Dios, en cuanto parte dominante en la relación, tenía el poder de castigar y encauzar la relación de modo que se ajustara a los modelos actuales. ¿Esto qué significa? Que los patrones, los hombres, los maridos, tenían el poder de castigar y supuestamente corregir a las mujeres, a las hijas, a los hijos y a los miembros de su casa. Y esto permitía la violencia. Entonces vamos a terminar este primer acercamiento diciendo que estos 4 elementos de la metáfora del matrimonio como una metáfora de poder y de control en el mundo profético tiene que ser pasada por una interpretación, una reinterpretación de género y por la teología feminista, para decir que la metáfora matrimonial colocada en el modelo cultural patriarcal del antiguo Israel no nos sirve como mensaje profético a las mujeres. Al contrario, es un lenguaje de opresión totalmente contrario al sentido de la profecía. La profecía, el mensaje profético, tiene como características la liberación, el acercamiento, la subordinación, el acercamiento a Dios, en el caso de la profecía, pero también la insubordinación, la disrupción al sistema hegemónico. Recuerden que el movimiento profético es disruptivo,